Entonces decíamos, muchachos, que a la hora de establecer mi diseño metodológico, yo tengo que decir cómo se abordará la investigación desde dos puntos de vista, el conceptual y el técnico. Y decíamos que esto tiene relación tanto con el tipo de diseño con el que yo voy a trabajar y con mi pregunta de investigación. Y entonces voy a trabajar esto. Entonces, cuando yo tengo una pregunta de investigación de este tipo, lo primero que tengo que visualizar bueno, aquí me falta la delimitación temporal. Durante el periodo 2020-2025. Entonces, lo primero que yo tengo que visualizar es el paradigma con el que yo estoy trabajando esto. Cuando yo hablo de visiones que tienen los participantes, ya estoy refiriéndome a un paradigma que es sumamente cualitativo y que habíamos visto en el ciclo anterior. Estoy hablando de constructivismo. ¿Por qué constructivismo? Recordemos que el constructivismo se acercaba a los actores desde una perspectiva cualitativa para tratar de entender cómo es que simbolizan ellos la realidad y una vez que ellos simbolizan la realidad, entonces poder construir teoría. Y fundamentalmente a mí me interesa construir teoría de cara a que pueda generar en conjunto con estos comerciantes panameños y costarricenses una sinergia para que los actores estatales generen estos focos de desarrollo transfronterizo. Entonces estoy trabajando con un paradigma constructivista, estoy trabajando con un diseño que es evidentemente cualitativo y además el tipo de investigación que yo estoy generando es una investigación que tiene una parte de descripción, es una parte descriptiva y otra que es explicativa. Por un lado voy a establecer las visiones y por otro lado voy a ver cómo esas visiones influyen en la capacidad de los actores estatales o en la percepción de capacidad de estos actores estatales. Entonces, cuando hago el diseño metodológico de acuerdo al manual, me dice que tengo que visualizar las categorías de análisis con las que yo voy a trabajar. Y dentro del ejemplo, ya desde la pregunta emergen varias categorías de análisis que son sumamente importantes. La primera de ellas es, voy a establecer como una categoría de análisis la visión. ¿Y la visión de qué? De los actores. Cuando uno tiene esta categoría de análisis, tiene dos alternativas. Si ya las ha definido en el marco teórico, entonces voy a trabajar con las definiciones del marco teórico. Ahora, como ustedes pudieron ver desde la perspectiva de Gadamer, en el resumen que hicieron de los capítulos de Sampieri, uno podría trabajar en caliente estas teorías. Es decir, conforme usted realice las entrevistas, ir viendo cómo definen ellos. Pero es claro que a la hora de establecer esta categoría de análisis, uno va a tener como unos mínimos. Entonces uno dice, por ejemplo, cuando yo trabajo la visión de los actores, voy a analizar en qué contexto se genera la visión, voy a analizar desde qué nivel de poder ese actor construye esa visión y además desde la importancia que tienen las experiencias previas con los otros actores. Entonces, la categoría de análisis, visión de los actores, va a estar orientada a partir de estos tres puntos medulares. Cuando establezco la categoría de análisis comerciante, entonces voy a decir, por ejemplo, que uno de los elementos que va a marcar la visión del comerciante es la nacionalidad. Otro de los elementos que va a marcar la visión de ese comerciante es el tamaño
del negocio que tenga, los niveles de ventas, y además uno podría pensar que ese comerciante va a establecer una visión a partir del tiempo que tenga de vivir o trabajar en la zona. Entonces, esa categoría de análisis va a estar visualizada a partir de estos aspectos, al menos entre ellos. Y lo mismo haría con otros. Entonces, vean cómo aquí el marco teórico está y el problema está dándome una orientación. Entonces, una vez que tengo esto, ya establecí que son categorías de análisis, ya establecí el tipo de estudio, ahora me falta establecer el método de análisis. Y recordemos que cuando hablábamos de investigación cualitativa, el método que estoy trabajando es lógico inductivo. ¿Por qué es lógico inductivo? Porque yo voy a establecer, por un lado, la visión de los comerciantes, posiblemente luego voy a ver la visión de las autoridades de poder local, voy a ver la visión de las instituciones en la zona, voy a comparar esa visión de los actores institucionales en la zona con la visión de las políticas institucionales sobre fronteras y finalmente voy a ver esto sobre la visión país y la visión del Plan Nacional de Desarrollo. En otras palabras, voy de lo particular a lo general. Por eso estoy trabajando con el método lógico inductivo. Una vez que tengo esto, voy a definir la unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis con la que yo estoy trabajando? La visión que tienen, voy a colocarlo aquí, unidad de análisis. La unidad de análisis con la que yo estoy trabajando son las visiones sobre capacidades institucionales que tienen las instancias en la frontera sur para desarrollar focos de desarrollo, para generar focos de desarrollo transfronterizo. Entonces ya ahí tengo mi unidad de análisis y ahora me faltará establecer las fuentes y las técnicas de investigación. Entonces las fuentes con las que yo eventualmente voy a trabajar son los comerciantes, las municipalidades, las instituciones encargadas de desarrollo transfronterizo en la zona y las técnicas con las que voy a trabajar posiblemente sea una entrevista estructurada a los actores. Entonces, obviamente yo lo estoy haciendo esto en forma de ejemplo para que ustedes vean los elementos y cómo puede construirse. Ustedes tendrían que desarrollar en prosa esto. Lo importante es que ustedes vean cómo el diseño metodológico ya nos va a decir, por un lado, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista técnico, cómo es que yo voy a desarrollar esta investigación. Y entonces le va a permitir al lector saber que usted tiene un ordenamiento de la investigación en fases de secuencias lógicas. ¿Por qué en fases de secuencias lógicas? Porque si yo no tengo la visión de los comerciantes, va a ser muy difícil para mí valorar el papel de las municipalidades. Y para entender por qué las municipalidades construyen discursos sobre desarrollo transfronterizo de una determinada manera, voy a necesitar la visión